Continuamos con reglas de derivación. Nosotros hasta el momento habíamos analizado y estudiado la derivada funcional utilizando los incrementos de x y la derivada en un punto utilizando cuando los x tienden a, que es esta expresión. Tanto esta derivada puntual como esta derivada que tenemos acá, que es la derivada funcional, se les dice las derivadas por definición. ¿Por qué? Porque justamente la derivada se define como un límite de un cociente incremental cuando el incremento tiende a cero. Fíjense que acá es exactamente igual. La derivada en un punto es el límite de un cociente incrementado cuando el incremento, que son los x, tienden a un valor en particular. Nosotros ahora vamos a aprender a derivar sin utilizar esa definición y aprendiendo reglas para derivar. Estas reglas para derivar son reglas prácticas, reglas rápidas para derivar sin hacer tantos artilugios matemáticos para derivar como ocurre con las derivadas por definición, cuando siempre surgen esos incrementos que se cancelan o que se simplifican entre sí. Nosotros vamos a aprender a derivar por medio de reglas. Hay dos reglas que no tienen proceso, sino que es realmente una definición, y es, por ejemplo, la regla de la derivada de una función constante. ¿Cómo se calcula la derivada de una función constante? Bueno, justamente la derivada de una función constante es siempre cero. Supongamos que tenemos f de x igual a 8. ¿Tá? Voy a abrir otro archivo. F de x igual a 8. Siempre le pongo el menor margen posible para ocupar la hoja, la mayor cantidad posible de la hoja. Supongamos que tengo la función f de x, una función constante, igual a 8. O si no, podría tener otra función, la función g de x igual a menos 28 o menos 25. Recordemos que estas funciones son una recta que es paralela al eje X, es decir, una recta totalmente horizontal. Esta pasa por 8 y esta pasa por menos 25. Al calcular las derivadas, por ejemplo, la derivada de f, que la vamos a escribir, ustedes ya saben que la derivada en f se escribe f' en x, por la regla, justamente, nos dice que es 0. Y la derivada en g, como g es una constante que es menos 25, entonces la derivada de esa constante, que es la función g, es también 0. Entonces, de esta forma, estamos viendo ejemplos de derivadas de una constante. Derivada de una constante. O si no, pongamos de una función constante. Ahora vamos a ver la derivada de la función identidad. Recordemos que la función identidad es f de x igual a x. ¿Por qué decimos que es la función identidad? Porque todos los y son iguales a x, es decir, si x vale 1, su valor de y es 1. Si x vale menos 8, su valor de y es menos 8. Está la función identidad, para que recordemos, esto es lo que estuvimos trabajando en el video anterior. La función identidad es, por ejemplo, x. ¿Tá? Ven que para 1 es 1, para 2, 2, para 3, 3, es una, digamos, una bisectriz de estos ángulos o es una recta que va justamente, que divide al primer y al tercer cuadrante justamente por la mitad. ¿Mm? Entonces ustedes tienen aquí en el apunte que la derivada de la función identidad es 1. ¿Está? Siempre es 1. Entonces, si tenemos la función f de x igual a x, ¿está?
entonces la derivada de f, que sería f' de x, es igual a 1. ¿Está? En el siguiente paso, en la siguiente regla tienen la derivada de la función potencia. Aquí tenemos que poner mucha atención. Derivada de la función potencia. Por ejemplo, derivada, acá me falta una A. Por ejemplo, supongamos que tengo la función f de x igual a perdón, puede ser una potencia, a x a la cuarta. ¿Está? Bien, voy a pensar en otra función, vamos a ver varios ejemplos. Voy a pensar en la función g, eh, que voy a tener, por ejemplo, x a la quinta. eh, Vamos a hacer 3x a la quinta. Y vamos a hacer otra función, la función h, que es igual a 2x a la menos 3, por ejemplo. ¿Está? Entonces, bueno, quiero calcular la derivada de esas expresiones, de esas funciones. Lo podría hacer por definición, pero ahora estamos aprendiendo a hacerlo por regla. Entonces, la derivada de la función potencia, vemos lo que está escrito en el apunte. Dice que la derivada de la función potencia es, se multiplica el exponente por el coeficiente de la base, quedando el nuevo exponente disminuido en una unidad. Es decir, que si yo tengo x a la n, fíjense cómo surge acá la derivada. Esta n que estaba en el exponente, la bajo como factor, multiplicando al coeficiente de la base. Y el nuevo exponente queda disminuido en una unidad. Veamos acá. Si tenemos la función 2x a la quinta, la derivada primera va a ser, este 5 lo tengo que bajar multiplicando al 2, es decir que me queda 5 por 2, por la x, y la x queda elevada a un exponente disminuido en una unidad, es decir, a la 5 menos 4, que en realidad es 4. Y este 5 por 2 en realidad es 10x. 10. Entonces, la derivada de la función 2x a la quinta es igual a 10x a la cuarta. Siempre cuando derivo una función polinómica, la derivada siempre es un grado menor que la función primitiva. ¿Está? A estas funciones se les llaman primitivas y esta es la derivada de esta que es la primitiva. En función de eso, vamos a ver el ejercicio práctico. Si yo tengo la función f de x igual a x a la cuarta, para poder derivar, entonces vamos a seguir la regla de la regla de la derivada de la potencia. Vamos a poner f de x, espérenme que esto quiero llevarlo. Bien, entonces f' de x, ¿a qué va a ser igual? Según lo que tengo en la definición de potencia, tenemos la x. El 4 que estaba en el exponente va a bajar multiplicando al coeficiente que tiene la x. Y en este caso el coeficiente que tiene la x es un 1, por eso no está escrito. Y este 4 que estaba acá al haber bajado, pierde un grado esta variable y entonces queda elevada a la 3. ¿Se entiende? Entonces, x a la cuarta, el 4 baja como factor y se disminuye en un grado el exponente de la variable. ¿Ah? Vamos a ver el siguiente caso. Vamos a calcular la derivada de la función g. Para calcular la derivada de la función g, hacemos el mismo procedimiento. Como en la función g tenemos una función que está potenciada, es decir, que hay una potencia, entonces, ¿qué me dice la regla? Tenés que bajar el 5 como factor, multiplicando el coeficiente de la variable, es decir, el 5 baja a multiplicar al 3 por x
y esa x queda elevada a un exponente 1 grado menor. Me está quedando sin batería la compu. 1 grado menor, es decir, que queda elevado al exponente 4. ¿Se entiende? Vamos ahora a derivar la función h. En la función h, la derivada de la función h, miren, acá no puse el prima, para indicar, si no pongo prima, no es derivada. G', acá tengo h'. Vamos a calcular la derivada de h. ¿Qué hago? El menos 3 tiene que bajar a multiplicar al 2, entonces me queda menos 3 por 2 por la x queda disminuida en una unidad, es decir, menos 3 al disminuirla en 1 significa que hago menos 3 menos 1, es decir, que queda elevado a la menos 4. Menos 4. ¿Se entiende? Entonces, quiero dejar claro este caso acá. De 4 baja 3, de 5 baja 4 y de menos 3 una unidad baja a menos 4. Es decir, ha disminuido en una unidad. Entonces, en realidad, al arreglar estos casos que tenemos acá, si esto yo lo arreglo, entonces me queda 3 por 5, 15, multiplicado por la x, perdón, ahí hice, esto es lo que quiero hacer, bien, me va a quedar el 15 multiplicado por la x elevada a la cuarta. En este caso de h', entonces, si terminamos de arreglar esa última expresión, nos va a quedar menos 3 por 2, que es 6, multiplicado por la x, que queda elevada a la menos 4. Si queremos podemos dejarlo así, si no, nosotros ya sabemos que toda potencia negativa, para hacerla positiva, deberíamos invertir esa base de la potencia. Entonces, si queremos, lo podemos expresar de esta manera. Nos va a quedar menos 6 sobre x elevada a la cuarta. ¿Se entiende? Entonces, bueno, hasta aquí hemos visto algunos de los ejemplos de las reglas de derivada. La siguiente es la derivada del producto de un escalar por una función. Esto no es algo novedoso porque fíjense que el escalar por una función son los mismos casos que nosotros hemos visto aquí. Aquí tenemos el escalar por una función. Escalar 2 por la función x menos 3. Escalar 3 por la función x a la quinta. Entonces, aplica de la misma manera. Miren cómo me quedó este x acá, que quedó mal. X. ¿Está? Es un escalar por una función, así que ya está trabajado de esta manera.